Empresa industrial Qué Sabroso, que está conformada por Gandalía Morales, Berrún Aguirre, Damián Castillo, Leal Velázquez, Eric Cortés Juárez y Gutiérrez Flores David, se dedica a la elaboración de quesos, Oaxaca y manchego, y desea que con la información de las operaciones que se llevaron a cabo en la empresa, se determine el costo de la producción de los dos tipos de quesos, Oaxaca y manchego. El 1 de febrero del 2022, en el almacén de materia prima, se tenía un inventario de 300 litros de leche a 16 pesos cada uno. Bajamos a la tabla, ¿no? Como se puede ver en la ficha, el 1 de febrero del 2022, teníamos en existencia 300 litros de leche, con un precio de 16 pesos y teniendo un saldo de 4,800 pesos. El 16 de febrero del 2022, la empresa compró 230 litros más IVA a 12 pesos cada litro al contado. Como se muestra en la ficha, es nuestra primera entrada y como entrada tenemos 230 y en existencia tenemos 530 litros de leche con un precio unitario de 12 pesos y lo pasamos a DB, que tendríamos un total de 360 y un saldo de 11,160. Por último, nuestra empresa, el 24 de febrero del 2022, se envía a producción 280 litros de leche para el queso Oaxaca y 170 litros para el queso manchego. Todo esto por el método de costo promedio. Como se muestra en la ficha, el 24 de febrero del 2022, nuestra primera salida fue de queso Oaxaca por 280 litros y teniendo en existencia 250 litros. La salida de 280 con un precio de costo promedio de 21,06 pesos, teniendo en haber 5,895,85, teniendo o más bien restando un saldo de 5,264,15. Como segunda salida, el mismo, abajo. Como segunda salida tenemos el queso manchego, con una salida de 170 litros y teniendo en existencia ya solamente 80 litros. Esto mismo con el mismo costo de 21,06 pesos, teniendo en haber 3,579,62 y con un saldo restante de 1,684,53. Ahora, pasando todo al almacén de materia prima, tenemos como saldo inicial los 4,800 pesos en haber y empezamos con la primera entrada que fueron los 6,360, todo esto más el IVA, que es un IVA acreditable de 1,017 o 1,017,60, teniendo un total en el banco de 7,377,60. Ahora, como primera salida, tenemos en haber los 5,895,65 y no tenemos IVA acreditable porque solo se pasó al almacén, bueno, a producción. Y como segundo, y todo esto lo pasamos a producción de, no, del otro lado, En producción en procesos de queso Oaxaca, que tenemos ya los 5,895,85. En nuestra segunda salida, que fue exactamente de 3,579,62. Todo esto pasó a producción en proceso de queso manchego, teniendo como resultado, pasando a producción, los 3,579,62. Ok, ahora en la mano de obra directa tenemos que los obreros trabajan en dos procesos, modelado y prensado.
La hora en el departamento de modelado se paga 105 pesos cada una y en el departamento de prensado a 134 pesos cada una y se hacen retenciones del 6%. En la elaboración de queso Oaxaca tenemos que en el proceso de modelado a 5 personas que trabajan un total de 514 horas. En el proceso de prensado tenemos igual a 5 personas que trabajan un total de 536 horas. En la elaboración de queso manchego tenemos en el proceso de modelado a 5 personas igual con un total de 574 horas y en el proceso de prensado tenemos un total de 548. Entonces tenemos que en la elaboración de queso Oaxaca, en el modelado se trabajaron 514 horas. El pago dijimos que eran de 105 pesos cada hora y nos da un total de 53,970. La retención es del 6%, lo que nos da 3,238,20 y el saldo neto que son 50,731,80. En el prensado tenemos que trabajamos 536 horas con un pago por hora de 134 pesos. Tenemos como resultado 71,824 con una retención del 6% de 4,309,44 y el neto de 67,514,56. Eso nos da un total en el saldo 125,794, en la retención 7,547,64 y en el saldo neto 118,246,36. En el queso manchego tenemos que en el proceso de modelado se trabajaron 574 horas con el pago de 105 pesos, que nos da 60,270. A esto se le hace retención del 6%, lo que nos da 3,616,20 y el saldo neto que queda como 56,653,80. En el proceso de prensado se trabajaron 548 horas, el pago se hizo a 134 pesos, nos da 73,432 con una retención del 6% de 4,405,92 y el neto de 69,026,08. Eso nos da un total de 133,702 en la retención de 8,022,12 y en el saldo neto de 125,679,88. En las TES quedaría como los 125,794, que es lo de mano de obra directa en cargo. Después tenemos las retenciones que son de 7,547,64, que nos lleva a impuestos por pagar en abono. Después esto nos lleva al neto, que son 118,246,36, que es lo que se va a abonar en bancos. Esto se va a cancelar en la T de mano de obra directa y se pasa a producción en proceso de queso Oaxaca en cargo. Después tenemos que en la elaboración de queso manchego hubo un saldo de mano de obra directa de 133,702, lo cual se va a cargar. Después hubo una retención de 8,022,12 que se va a impuestos por pagar a abono. Y después tenemos que el saldo neto de 125,679,88 que se va a bancos. Después esto se va a cancelar en la T de mano de obra directa, que son los 133,702, y se pasa a producción en proceso de queso manchego. Eh, sí voy yo, ¿verdad? Sí.
Se llevaron a cabo diversos gastos de fabricación, los cuales fueron renta 160,000, electricidad 44,000 y agua de 50,000. Eh, Tenemos nuestro primer prorrateo, que sería renta. Tenemos en moldeado 62,608, en prensado 76,521,74, mantenimiento 3,478,26 y almacén 17,391,30. De luz tenemos en moldeado 17,777,78, en prensado 14,814,81, en mantenimiento 7,407,41 y en almacén 4,000. De agua tenemos en moldeado 12,500, en prensado 25,000, en mantenimiento 6,250 y en almacén 6,250. Esto da un total en moldeado de 92,886,47, en prensado de 116,336,55, en mantenimiento de 17,135,67 y en almacén de 27,641,30, y nos da un total de 254,000 pesos. Tenemos también, bueno, el prorrateo de cada uno, que sería renta, es igual a gasto de renta, eh, sobre el total del espacio ocupado nos da igual al factor. Y después multiplicamos cada área por el factor que equivale. La renta son 160,000, el total de espacio son 4,600 y el factor es de 34,78. En cada una de las áreas vamos a utilizar esa fórmula para aplicar y poder sacar el costo. Esto equivale a moldeado es igual a 1,800 por el factor, que sería de 34,78, nos da un total de 62,608,70. En prensado son 2,200, igual por el factor, que son 34,78, nos da un total de 76,521,74. Mantenimiento son 100 por 34,78, nos da un total de 3,478,26. Y en almacén son 500 por 34,78, nos da un total de 17,391,30. Todo esto englobado nos da una cantidad de 160,000, lo que nos daría en un principio, pero dividido en diferentes áreas. Nos vamos ahora al área de agua. Igual es la misma fórmula, el gasto de renta, tomas de agua y el factor. En este caso la renta es de 50,000, es equivalente a 8 pesos y son 6,250. Igual vamos a hacer lo mismo que aplicamos en la anterior área, que sería moldeado. Son 2 por 6,250, que es nuestro factor, y bueno, sale a 12,500. En prensado son 4 por el factor 6,250, son 25,000. Mantenimiento es 1 por 6,250, son 6,250. En almacén también es 1, que son 6,250, nos dan igual 6,250, y todo esto englobado nos es equivalente a 50,000, lo que vimos en un principio.
Nos vamos por nuestra última área, que sería luz. Igual, la misma fórmula, gasto de luz, total de energía y nos da el factor. La luz es equivalente a 44,000 bueno, son 5,940 y nuestro factor sería de 7,41. Lo dividimos en cada área, que sería moldeado 2,400 por 7,41, son 17,777,78. Prensado son 2,000 por 7,41, son 14,814,81. Mantenimiento son 1,000 por 7,41, nos da un total de 7,407,41. Y almacén son 540 por 7,41, son 4,000. Igual englobado nos da a 44,000, lo que en un principio nos da la luz. Pero todo esto está dividido en diferentes áreas. Bueno, ya después pasamos al segundo prorrateo, que dice que nos vamos a eliminar el área de mantenimiento y el de almacén. Para eso vamos a tomar en cuenta el número de máquinas y también los litros de materia prima que fueron entregados. Entonces, las áreas de máquinas fueron 6 y los litros, no sé qué tal. Bajemos. Bueno, entonces vamos a tomar las cantidades que estaban arriba de mantenimiento y de almacén para realizar el prorrateo. Y entonces en el primer prorrateo tenemos que mantenimiento, tenemos la cantidad de 17,135,67 entre el total de máquinas, que serían 5. Entonces ese sería el factor. ¿Le puedes mover tantito? Ahí está. Serían 3,427,13 el factor. Entonces ya lo dividiríamos entre las máquinas que hubo en cada área. En el de modelado hubo 3 máquinas, por lo tanto se van a multiplicar por el factor y nos da un total de 10,281,40. En el de prensado hubo 2 máquinas, el cual se van a multiplicar por el factor y nos va a dar 6,824,27. Y esto nos da la misma cantidad de 17,135,67 que teníamos en el mantenimiento, pero ya dividido entre el área de modelado y prensado. Después tenemos el área de almacén, que son los 27,600, 31, 641,30. Y te puedes mover tantito. Ujú. El cual en el almacén lo vamos a dividir por los litros de materia prima entregados, que fueron 450 litros. Entonces, vamos a dividir los 27,641,30 entre los 450 y nos va a dar un factor de 61,43. Entonces, en el área de modelado se repartieron 280 litros, por lo cual se va a multiplicar por el factor y nos va a dar una cantidad de 17,199,03. En el área de prensado fueron 170 litros entregados, por el factor nos va a dar una cantidad de 10,442,27, y esto al sumarlo nos da la cantidad de 27,641,30, que fue la cantidad al principio, pero ya dividida en sus áreas de modelado y prensado. Regresamos a la... Y ya vamos a pasar al tercer prorrateo, que dice: en el departamento de modelado se trabajaron 150 quesos Oaxaca y 270 quesos de manchego. Y en el departamento de prensado se trabajaron 300 quesos Oaxaca y 100 quesos manchego. Entonces, nos bajamos
Y las cantidades que nos habían salido, pues lo vamos a prorratear en queso Oaxaca y a queso manchego. Entonces pasamos en la primera, que sería de modelado, la cantidad total de modelado que tenemos de 120,366.91 entre los 420 que fueron el total de quesos producidos, nos va a dar el factor de 286.59. Entonces, quesos Oaxaca fueron 150 por el factor, que fue 286.59, nos va a dar la cantidad de 42,988.18. Después en el queso manchego se produjeron 270 quesos, por el factor nos va a dar la cantidad de 77,378.73. Y eso sumado nos da la cantidad de 120,366.91 que teníamos al principio. Después pasamos al siguiente, que era el de prensado. En el área de prensado, la cantidad fue de 133,633.09 por 400 quesos fabricados, entre 400 quesos fabricados, que nos va a dar el factor de 334.08. En el área de prensado se hicieron 300 quesos Oaxacas, lo cual se multiplica por el factor y nos dio una cantidad de 100,224.82. Después, por 100 quesos manchego que se hicieron por el factor, que nos da la cantidad de 33,408.27. Esto sumado nos da una cantidad de 133,633.09 en el área de prensado. Después ahí hicimos ya la suma de modelado de los 42,988.18 y los 100,224.82 nos da una cantidad de queso Oaxaca total de 143,213, y en el queso manchego, que fueron 77,368.73 más 33,408.27, nos dio la cantidad de 110,787. Eso nos dio la cantidad de 254,000, lo cual teníamos arriba ya destinada como juntas, pero ya divididas en sus áreas. Después subimos a las T. En el área de cargos indirectos, los cargos indirectos fueron de 160,000. Esos cargos indirectos fueron saldo de lo que habíamos gastado de agua, de renta y de luz, pero ya lo prorrateamos, entonces ya lo dividimos entre sus áreas, el cual nos dio la cantidad de 254,000. Esos 254,000 los cancelamos en el área de producción en proceso de queso Oaxaca, que nos dio la cantidad de 143,213, y también lo cancelamos en la cuenta de producción en proceso de queso manchego, que nos dio la cantidad de 110,787. Y así es como cerraríamos la cuenta de cargos indirectos.